vamos a terminar lo que nos quedó del encuentro anterior, que es la ciudad, tardo-colonial, las fiestas y demás. Después hacemos un bloquecito para retomar el encuentro anterior, hacer todas las preguntas que querramos hacer, conversar un poco sobre eso y empezar esta otra clase que va a tener como tres ejes. Por un lado va a ser toda la aplicación de todas las reformas borbónicas en Santiago del Estero y en el norte, y luego casi inmediatamente la rebelión de Tupac Amaru, enmarcada en una serie de 105 rebeliones que hubo en los Andes. Una ciudad oscura, gobernada por una ciudad de castas habíamos planteado, ¿no? Gobernada por un pequeño grupo, pero muy minoritario, 12 familias a lo sumo, de blancos, cuya residencia habitual después de la última gran inundación de 1672, que se llevó puesto todo, obviamente, dejaron sus casas ahí semi-abandonadas, al cuidado de indios negros, libertos, esclavos y demás, y se fueron a residir al campo, a sus estancias, por algunas razones que podremos explicar si les interesa o no. Vamos. Parece que en realidad si uno piensa que la ciudad votan un traslado en 1672 y finalmente ponen las casas capitulares donde estaban en nuestra plaza actual, en 1702 hay 30 años de tiempo entre que los salteños van y vienen de ese pueblo viejo al pueblo nuevo que están armando. Creo que eso también es una cosa que hay que tener en cuenta. Es muy impresionante, ¿no? Y la otra cuestión, hay que pensar el barroco como un momento, es decir, a la hora de las fiestas. Yo he pensado todo esto y pensaba que el tema es el espectáculo. La fiesta es parte del espectáculo. Y en realidad hay un momento, todo el barroco lo que está tratando de hacer es juntar adeptos. Europa está dividida en católicos y protestantes y cada uno de ellos trata de traer gente a su lado. Y para eso utilizan distintas cuestiones que tienen que ver con lo emocional y con lo participativo. Cuando el Concilio de Trento sugiere, y lo escriben, por lo impresionante que lo escriben, hay que conmover las almas de los fieles para que por la fumigación con incienso, los coros de voces, las luces que se prenden, puedan comprender mejor las verdades de la fe. Lo dice textualmente. Entonces hay una receta dada para emocionar al público. Y pasan el coro que está cantando delante en lo que se llama el presbiterio, en el espacio entre el altar y la gente, lo pasan atrás. Entonces llegan las voces desde el cielo. Lo que les contaba en la clase pasada, la reunión pasada, cómo en la iglesia de la Merced de Sucre hay un Cristo que está, los Cristos son muy sangrantes, cosas, mucha emoción. Lo que es esto, no se olviden el tema del corazón que vibra, los dientes, los ojos, todas estas cosas que tienden a dar una especie de emotividad. Y cómo este Cristo está puesto de un modo tal que a las 11 de la mañana entra un rayo de sol por la cúpula de la iglesia y le da de pleno al Cristo y el altar queda en oscuro. Es decir, hay todo un cuidadoso diseño de las acciones para emocionar. Y que orientadas a la devoción al rey como, digamos, el hombre que Dios eligió para gobernar el reino. Está la línea política. La línea política, ¿no es cierto? O sea, emocionar, conmover las almas, hacerlas más piadosas, pero mientras tanto no nos olvidemos de que hay una centralización fuertísima del poder político, ¿no? Y la otra cosa es que el dinero ya no es tanto. ¿Es así? Claro. El oro de los indios siempre ya no alcanza. Potosí dejó de funcionar. Sí, claro, si ya no es que allá está todo bien. Y hay un señor, José Antonio Mirabal, que trabaja sobre Sociedad Barroca,
y él comenta cómo las fiestas en España se hacen muchísimas fiestas, incluso en el retiro, pero permiten que el pueblo asista a esas fiestas que eran en el retiro, que era el palacio, uno de los palacios reales. Van a ver, y dice Tobías, van a ver la grandeza de esta gente, admirar la grandeza de esta gente que puede darse estas fiestas y las puede compartir. Y todos en el fondo lo que buscan es los que mandan creer que todavía tienen dinero como para hacerla y que los demás crean que hay el dinero suficiente para hacerla. Esto es claramente político. Pero mientras tanto, ese hacer creer como que está significando que América, a los americanos convertidos de nuevo en colonia, porque esta es la retroversión que hacen los Borbones, ¿no? Hacer de los reinos nuevamente colonias, se les imponga una serie de impuestos que eran para sostener a la corona española. Todos, o sea, no importaba si tenían hambre, si tenían frío, si les llevaban a la ciudad las inundaciones, no importaba nada, había que juntar para 1770 más o menos, digamos en la década del 70, del 80, 200 pesos anuales, era mucho dinero, que era con un impuesto voluntario para sostener a la corona. Y esto es importantísimo porque nosotros estamos viendo que Santiago cada vez tiene menos recursos. Cada vez tiene menos recursos. Con este aditamento, el impuesto está y las arcas legales son llenadas con el tributo al indígena. Ese aditamento ¿El tributo? Importante, el tributo al indígena, el tributo del que paga el indígena. Ajá. Y esto va a ser muy importante en la rebelión de Tupac Amaru, justamente en la época que estás hablando, entonces la época Por los corregidores. Claro, los corregidores, que justamente es un corregidor, Arriaga, quien es el que arma, contra quien se levanta Tupac Amaru en principio. Y otra cosa sobre lo que vos decías, Rodolfo, es que los misales romanos se acrecientan en volumen. Yo tengo uno familiar que se lo regalé a Rodolfo casualmente hace muchos años, y este misal romano acrecienta todo el ritual de la misa, ¿no? Esto en el sentido de fortalecer durante la estructura de la misa el dramatismo escénico de la situación de la Eucaristía. Gracias. Claro, pero además hay una cuestión, Rodolfo, que es cómo los europeos, estos agentes borbónicos, que con un destino específico, que ya, ¿te acordás de esa gente que veníamos de dónde salieron todos estos, que venían, de pronto aparecían? Pues son agentes borbónicos que desde el comercio, desde la milicia, desde las finanzas, vienen a imponer el nuevo orden a Santiago del Estero. Bueno, y al resto de los territorios, Santiago es el que nos ocupa, ¿verdad? Y hay, por ejemplo, hay uno que me llamó muchísimo la atención, porque siempre lo conversamos con Rodolfo, bueno, la lejanía del rey es absoluta aquí. Entonces hay que hacer como que el rey está presente. Entonces aparece un señor Gorostiaga, que es un militar de rango, luego que es quien va a conducir las tropas hacia el Alto Perú al Río Negro, claro, y lo matan en el Río Negro. Él tenía una fortuna tal que saca todos los destartalados muebles del cabildo. Me imagino que serían una silla de cada casa, más o menos así, porque los muebles estaban, dice, el estado calamitoso de los muebles. Uno puede entender que es un eufemismo para decir que habrían sacado una silla de cada casa, habrían llevado algo así, ¿no? Entonces saca todo eso, lo hace tirar y trae unos esplendorosos, una mesa muy importante, unas sillas muy importantes, y pone todo lo que es los escudos de armas, el escudo de armas, ¿no? El escudo de armas en representación del rey. No lo tienen al rey, pone un retrato y el escudo de armas del rey. Es decir, que esto es lo que vos hablabas de la representación del rey en ausencia. Sí, sí.
A ver, hay que... adelantando y sustentar. Bueno, pero sí. El tema es que hay que pensar además que esto es una sociedad de castas y que otra cuestión es la etiqueta. La etiqueta es una cuestión muy fuerte en el barroco. ¿Quién tiene lugar derecho a qué cosa? ¿Y quién ocupa qué lugar? En la corte francesa, solo el rey y la reina tienen derecho a sillón de brazos. El delfín, es decir, el hijo, tiene derecho a silla. Y los príncipes de la sangre, que son los hermanos, solo tienen banquito, taburet. Cuando el rey se retira, el delfín se sienta en sillón de brazos, los príncipes de la sangre en sillita y los nobles en taburet. Se pelean por quién tiene derecho a tener un candelabro de 2 velas o de 1, quién tiene derecho o no, solo princesas pueden tener un platito debajo de la copa. Hay discusiones de tema. Bueno, lo que quiero decir, hay un orden establecido muy fuerte y ese orden se reproduce en América fuertemente. Jerárquico. Toda la puesta en escena de esto, si esta gente está viendo todavía hay que mantenerla contenta. Y todas estas puestas en escena, estas celebraciones, estas fiestas, se orientan por un lado a fortalecer ese orden colonial, la estructura de orden, y se orienta por otro lado a tratar de mantener al pueblo contento, panem et circenses. Esto es una pregunta, ¿no? Cuando uno observa... Ay, qué lindo que pasa interrumpan. en el Cabildo, y que hay esta obsesión por los derechos de preferencia y quién se va a sentar acá y quién se va a sentar allá, y si el regidor más antiguo tiene el derecho de asiento o tiene... Bueno, eso es... Esto responde a este esquema. Es este esquema. Claro. Es ese esquema. O sea, el tema, lo simbólico viene de que ¿cuál es es la el orden? legitimación que le da a sentarse ahí. Claro, ¿cuáles son las formas? Procesión, desfile y fiesta. Todo es una presencia de gente que avanza en un orden determinado. Todavía queda la Iglesia Católica. Ustedes van a ver, adelante la cruz, al lado los ciriales, después los presbíteros, al fondo el último es el obispo. Van en un orden de prelación. Bueno, todo esto va a tener que hacerse acá. Como no hay el rey, no está presente, hay que traer a presencia a aquel que no está. Esta cuestión de que además tengo el retrato que lo pone ante mí, prácticas que hemos heredado y que persisten. El Estado laico no tiene imagen, pero sin embargo nuestra estructura personalista hace que en realidad en la Argentina el gobernante de turno está colgado en los espacios del Estado. Las fotos, digamos, no como el gobernante, la foto. Están puestos. Es como En todas las administraciones, en todos lados está el gobernante. Bueno, pero es esta Claro, pero están ahí mirándonos a ver qué hacemos. Están puestos ahí como una presencia. Es decir, lo que no está se trae a presencia. Esta es la herencia. Esta es Y una esta herencia. persistencia. Bueno, persistencia. Esa presencia se hace, en este caso, habitualmente, según quién está. Si yo soy la Ciudad de México o la de Lima y tengo el virrey tiene un cuerpo en sí mismo y trae su corte, y cuando entra en una larga procesión con arcos de triunfo, se cuelgan tejidos de los balcones, tiran flores y en un largo recorrido va haciendo paradas, y en esas paradas recitan poemas que cantan la gloria del rey y del virrey y van definiendo y presentando a esta persona. Bueno, acá hemos tenido ingresos de gobernadores, 2 casos, en donde ha sido una situación parecida. Pero lo que pasa que, bueno, tuvieron que mandar a limpiar los yuyales de los costados para que pase el gobernador, y tenían que obligar a la gente a ir a recibirlo porque no quería tampoco. El virrey Arredondo hace el viaje Lima-Buenos Aires. Y pasa por acá. Claro, y los santiagueños se preocupan porque no saben dónde sacar plata para
Ni qué hacer para ir a recibirlo, ni cómo hacer para ir a recibirlo. No saben el protocolo. Claro, no saben. Es una sociedad y una ciudad olvidada y lejana respecto de Lima, donde estaba el virrey. Arredondo es el segundo o tercero, creo yo, de los virreyes, después de Vértiz. Y pasa por Santiago del Estero y la gente se preocupa en esto de desmalezar, en poner bien buenas condiciones. Blanquear. Y otra cosa que es muy interesante, como práctica política, la de tapiar los vacíos, ¿no? Esto de que no se vea que hay que no hay pobreza. nada. Que hay pobreza, que hay miseria. Claro, porque no hay nada. A ver, además esto contribuye a conformar este tapiado del cerrar los vacíos, contribuye a dar una imagen urbana que de otro modo no se lograría. Si son casas sueltas, no tengo esta percepción de la cuadra, del tramo cuadra que dicen los arquitectos. Es decir, vería un caserío suelto, y esto tiene que ver con la imagen. Va a haber otro tipo de acciones de ese tipo, pero bueno, lo que quiero decir es que cuando tiene que pasar algo, hay que poner al rey delante o poner algo que represente al rey. Como no hay virrey, como tampoco hay gobernador, hay solo teniente de gobierno, ya no tiene ese cuerpo material, no tiene la potencia suficiente, además es uno de nosotros, no tiene la potencia suficiente para representar, para tener presencia a ese otro que es el todopoderoso rey con su mundo plus ultra. Sin embargo, cuando ocurre que o muere el rey, o nace una princesa, o es coronado el rey, también se hacen fiestas en Santiago. Pero que corresponde hacerlas. Claro, pero ¿cómo? Perdón, Contamos cómo se hacen, porque son interesantísimas cómo y el rol, bueno, el rol de cada una de las castas. Déjame decir. Bueno, Como no hay rey, como tampoco, no sé si hay cuadro, ¿hay un retrato o no hay? ahí hay un retratito, una cosita. ¿En qué momento? Con Carlos IV. Bueno, cuando pero si se muere Carlos IV ya no me sirve. Claro. Entonces, cuando no hay rey, cuando no hay retrato, tengo que poner algo. El pendón real. Y es lo que habitualmente van a pasear por Santiago, no tienen otra cosa. El estandarte. Es el estandarte. Que es como decir, está el rey acá. Y es un honor quien porta el estandarte. En 1808 hay una pelea terrible, un señor Suaznaval, creo que es, que hace un lío en el cabildo porque no hay caballos, los caballos han sido... En 1806, cuando las invasiones inglesas, que llevaron todos caballos, y no había caballos, y el hombre era gordo. Y él es gordo, entonces ¿cómo es que encima que es gordo va a andar cargando el pendón real a pie? No había caballos, ¿no? En serio, no había caballos para hacer la procesión. Pero no poder cargarlo a pie tiene que darnos cuenta de lo que representa ese pendón real. Claro, no era el caballo o no caballo, sino la pedestre claro. que se asimila a lo nativo, a lo común, a lo cotidiano, a la gente baja. ¿Cómo iba a ir caminando el hombre? Pero además es el rey. Lo que él lleva él va llevando el rey. Como cuando el sacerdote lleva el viático para un enfermo por las calles, va bajo una sombrillita y hay uno que le va tocando la campanita. Porque va llevándolo a Jesucristo. Es decir, hay una cuestión de prelación muy fuerte acá. Bueno, aquí suceden estas cosas. Celebran lo que pueden celebrar. Celebran los nacimientos, los casamientos y las coronaciones y las muertes. Reales. Cuando esto sucede allá, el pueblo manifiesta su fe y su felicidad y entonces reparten. ¿Qué reparten? Mojigangas. Son unas fiestas como un bailecito. Arman un baile, pero arman una tertulia para los señores donde el cabildo corre con los gastos de lo que pueda correr. Limonadas, refrescos, ese tipo de cosas. Pero lo dicen con cuidado. Claro. El cabildo va a cubrir los gastos de la comida hasta donde los pueda cubrir. Y hace una fiesta para los señores y otra para el pueblo. Se hace
Y están estas cosas que no son grandes fiestas, pero serán, cada uno se pondrá en orden. Irá el alcalde mayor, el de primer voto, llevando el bastón de la vara. No se olviden que La vara de mando. la vara es el poder. Va adelante, va el pendón, van los que irán a las caballos. Hay toda una apuesta en la que ellos mismos, y esto es lo que tiene la fiesta barroca, espectáculo es actor y espectador a la vez. Yo voy caminando, pasando, y mientras paso miro cómo estoy, en qué lugar estoy, cómo hay unos que vienen por detrás, como tengo otros por delante que tengo que pasarlos por arriba, y los demás nos miran pasar a nosotros, que somos la parte más buena y mejor del vecindario, mostrando qué bueno que es que podamos hacer esto. Es la misma situación, parecer que tenemos algo cuando no tenemos. No, pero además estas representaciones que hacen lo que nosotros llamamos, ya adoptamos la nominación del bajo pueblo, ¿no? Sí. Que son representaciones teatrales, en donde participan los indios, los negros, es decir, la gente común, digamos. El bajo 3 pueblo. noches de comedias. Comedias. ¿Qué serían esas comedias? ¿Qué representarían? No tenemos imágenes, no tenemos nada. Solo está el acta en la que claro. el Cabildo acuerda 3 noches de Y comedias. de luminarias, es decir, la Luminarias. ciudad permanecería por 3 noches iluminada. Que eran las luminarias. Cada casa tenía delante, para como después se puso la bandera, en el mismo lugar se puso la bandera, tenía ¿cómo se llama? El candelabro. Claro, el candelabro. Los negocios, las pulperías en las esquinas, para que todas las esquinas alrededor de la plaza estén iluminadas. Y era muy caro. O sea, tener prendida la luz toda la noche para esta sociedad representaba una erogación muy fuerte. Entonces la gente se queja. Bueno, dice, bueno, si no pueden 3 días, 2 de última. Pero muestren esta cosa de la alegría y de la participación y de que están contentos con que esto pase. Nació la Carlota, ¿cómo se llamaba? La Carlota Joaquín. No, esa es la portuguesa. No, esa era de Borbón. Ah, sí, ella es de Borbón, cierto. De La Clara después viene a casarse con Juan de Portugal. Perdón, esta conversación. Eh, Carlota Joaquina nació. Imagínense quién se imaginaría qué cosa era la Carlota Joaquina. Nació. Bueno, y nació, hay que hacer fiestas, hagamos fiestas. Y entonces hay que bailar y bailemos, ¿no? Es decir, que a mí lo que me interesa en este punto es mostrar cómo la sociedad estaba absolutamente doblegada ante el poder político y ante el poder religioso. Era una sociedad sumisa, era una sociedad, claro, digamos, casi sin reacción, ¿no es cierto? ¿Cuán diferente sería esto de otras ciudades, de la colonia? No, en realidad no, porque el acto de la luminaria es un acto político. Oficial, porque Es me un- viene no. a la mente. Yo vecino, yo súbdito del rey. Súbditos. En esa fiesta sigo siendo súbdito. Es que No, siempre siempre soy sos súbdito. Porque hay en Europa, o sea, en los análisis de Sí. medio avanzado, ¿no? El texto de Rabelais, Sí, bueno, que de trabaja Rabelais. sobre las fiestas Sí. carnavalescas, que Sí. sí he leído algo de eso. Sí, sí. Que ellos, la sociedad se da vuelta completamente. No estamos en la inversión. aquí no hay acá no hay inversión. Esa fiesta rabelesiana, esa fiesta del Sí. carnaval, No se es termina acá. en No es el acá. siglo XV-XVI. Acá no es así. Acá, no, esto ya es la fiesta barroca, esto es la afirmación del régimen. Claro. Eh, Yo bailo para el rey, canto para el rey, actúo para el rey, todo para el rey. No, ¿Cómo que no? yo Yo canto, soy- no, yo canto para representar el poder. Bueno, pero hacia el rey, digamos. No, yo soy el rey, yo soy el poder. Ténganlo Yo en cuenta, porto- acaban de afirmarlo. Yo porto el Bueno, poder. por eso, pero es la reafirmación simbólica del rey. Por eso, pero no es para. Es una impersonalización. Ah, bien. Sí, de acuerdo. Estamos nosotros que somos la parte más buena y mejor del vecindario, que somos los que nos ha mandado el rey, tenemos el mandato, tenemos Los el Borbones. poder.
Estamos acá y les mostramos qué bueno que puede ser. Y ustedes que adhieren a este proyecto político contribuyen iluminando de su bolsillo las casas para que la ciudad brille. En esta ocasión en la que brilla el rey. Esto es lo de la presencia en ausencia. Ahora, perdón, ¿esto se daba en todas las ciudades de todos los virreinatos? Todos lados. Las entradas de los virreyes en México, en Lima, son impresionantes. Son impresionantes para las luminarias son en todos lados. Y esas luminarias y esos adornos duran hasta rosas. Rosas todavía adornan las fachadas embanderan en punzó, ponen los negocios que ya tienen vidriera, arman las vidrieras en punzó para determinadas fechas específicas. Bueno, acá después de la revolución va a pasar que la iluminación o no del frente de una casa significa la adhesión o no al régimen revolucionario. Podría darte Prudencio Vargas. Es decir, es un gesto, no es nada de esto es inocente. Ahora, todo esto es espectáculo. Y el espectáculo produce emoción. Esto dice José Murillo del Carvalho. Los regímenes no apuntan a generar adhesión racional, apuntan a conmover y emocionar para lograr adhesiones. Y lo espectacular no es solo la fiesta, sino lo espectacular también es el castigo. Entonces, si el indio Juan Balumba se le ocurrió vestirse con ropa de español rompiendo el sistema de castas, no puede hacerlo y tiene que hacerse público que no lo puede hacer. Entonces, es desnudado en público en la plaza, es azotado y cortado el pelo como un indio y es paseado con la ropa colgada al cuello porque se osó ponerse. Es decir, si yo opongo, es lo espectacular de la situación. Tiene que marcarse emotivamente. Además había otras cosas muy curiosas que siempre se han negado como actos de barbarie, digamos, en la historiografía más tradicional, que son, por ejemplo, las riñas de gallo, que eran, bueno, hasta hace poco. Pero son habituales. Son habituales, pero con cierto viso de ilegalidad o de cosas poco sí, yo tenía un vecino que hacía... Bueno, quiero decirte, pero a ver, el reñidero de Santiago del Estero estaba en el Hotel Plaza. Bueno, pero además había corrida de toros. En la calle Rivadavia y Roca, en el foro. Bueno, más o menos. Ahí estaba la plaza de Toros de Santiago. Y esa plaza estuvo funcionando hasta 1920, en que la cerraron porque los únicos dos toreros que vivían en Fernández se murieron. O sea, obviamente, por eso cerró la plaza de toros. Esto da cuenta el diario El Siglo, que es súper interesante, se lo pueden leer, está algunos medios desgajados en el archivo, pero que eran como las fiestas más populares, ¿no? Claro. Eran como las fiestas, las apuestas, después los juegos de envite, los juegos de caballo, los juegos de pasto en la noche de San Juan. En la calle. Ahí sale otra, porque además todo el siglo XVIII el cabildo saca 4 ordenanzas prohibiendo jugar al pato en la ciudad. Al pato, ¿no? Revoleaban un pato. 1730, 1740, 1770, durante 50 años el cabildo está insistiendo, no se puede jugar al pato. Y hay una en la cual hay un grupo de mulatos que jugando al pato se han metido en la casa de la señora de Monsevat y se roban unas cucharas para la fiesta del señor San Juan. Entonces no sé que para la fiesta del señor San Pedro se les ocurre hacer lo mismo, se prohíbe el juego de pato. Pero era muy impresionante la descripción, porque eran negros, mulatos, gente de casta, jugando con una antorcha en la mano, con caballos en plenas callecitas angostas, y además revoleando un pato. Porque no era el adornito ese con manijitas ahora que se llama pato. No, era un pato. Revoleaban el pato. Entonces, el asunto era que los caballos se chocaban
se chocaban contra las paredes, los que jugaban se caían, se metían en las casas, y porque además era un juego en donde no era un juego de la élite, no andaba un blanco jugando al pato en medio de la noche con una antorcha en un lado y un pato en el otro. Era un juego de negros, de mulatos, de la gente de las rancherías, de la gente de las rancherías. Entonces era como una invasión nocturna al buen descanso de los buenos vecinos que sentían pasar a todo galope esos caballos, a los gritos, con fuego, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también a ver, por una parte, lo que llama la atención de la sociedad, de esta sociedad digamos, del bajo pueblo de Santiago, es que por un lado eran absolutamente obedientes a las normativas reales, pero por otro lado se los encuentra haciendo lo que se les daba la gana. El cabildo decía, no pueden hacer esto. Bueno, sí, tiene razón, no lo hagamos. Ahí iban y lo hacían.